Yiddishkeit, esencia judía, una sección de Varda Fishbein. Hola oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Yiddishkeit, esencia judía, la sección de Varda Fishbein. Hola Varda. Hola Jorge, hola oyentes de Radio Sefarad. Pues hoy tenemos con nosotros una canción muy popular del repertorio en Yiddish que se llama Mein Städtele Belz, mi aldea, mi pueblecito Belz, con letra de Jacob Jacobs y música de Alexander Olshanetsky. ¿Qué nos vas a contar un poco de esta canción? Bueno, te puedo contar, en primer lugar me gustaría hacer una introducción acerca de el sitio, el pueblecito, el Städtele, al que está dedicada la canción. Mein Städtele Belz quiere decir literalmente mi pueblecito Belz, y hay muchas cosas interesantes que contar en relación a la historia judía de este pueblecito. Está situado en el oeste de Ucrania, y en ciertos momentos de su historia perteneció a Rumanía, actualmente es territorio ruso, y fue un pequeño pueblecito fundado a finales del siglo X, y los judíos se asentaron allí durante el siglo XIV. En 1665 obtuvieron igualdad de derechos con sus conciudadanos rumanos, y a principios del siglo XIX nació en Belz una importante dinastía jasídica de rabinos jasídicos, con una yeshiva muy importante, y aún pervive esta corriente en la actualidad en Israel y en Estados Unidos. El fundador de esa dinastía fue Rabbi Shalom, llamado de Belz, de apellido Rokeach. Fue instituido rabino en 1817 y en su propia época lo consideraban un extraordinario sabio, incluso santo y capaz de hacer milagros, y la dinastía se inició con él y le siguieron hijos, nietos, etcétera. Precisamente durante la vida de este Rabbi Shalom de Belz se inauguró una sinagoga de las más imponentes de su tiempo en cuanto a cuestiones arquitectónicas, en el año 1843. Era un edificio que asemejaba una fortaleza con un tejado rematado con bolas de cobre muy grandes, que podía albergar, pensemos en la época, unas 5.000 personas, y por lo visto tenía una magnífica acústica para hablar o para la música. Al principio de la Primera Guerra Mundial, Belz tenía 6.100 habitantes, y 3.600 de ellos eran judíos, es decir, más de la mitad de la población, lo que nos da una idea de la vida judía que había allí. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Polonia en 1939, se ocupa Belz y perteneció al General Gouvernement hasta el año 1944, porque Belz, como decíamos, está en el oeste de Ucrania, sobre la margen izquierda del río Bug, que entonces era frontera entre Alemania y la Unión Soviética. Y el rabbi jasídico de la dinastía, que entonces digamos era la figura principal en Belz, descendiente de aquel Sholem o Shalom primero, era Aarón Rokeach, al que los nazis querían capturar, lo consideraban el enemigo público número uno, y escapó de sus manos de una manera rocambolesca, pasando por diversos países. Siempre parecía que un pasito antes de que los nazis lo capturaron. Bien es cierto que seguidores suyos de todo el mundo consiguieron interceder ante los Estados Unidos, ante el gobierno británico, ante el mandato británico en Palestina, donde finalmente el rabbi consiguió llegar. Estuvo en Cracovia, estuvo en el gueto de Bosnia, etcétera. En una de las pasos fronterizos lo detuvo a él y a sus acompañantes una patrulla nazi, y de repente aparecieron 3 oficiales húngaros
Hungría no estaba todavía ocupada por los nazis y dijeron que los dejen pasar. Por supuesto que los seguidores hasídicos piensan que estas tres figuras vestidas en aquel momento como oficiales húngaros no eran otros que verdaderos santos que vinieron a proteger al Rebbe. Finalmente, en enero de 1941, embarcó en el Oriente Express y fue a Estambul, y luego de esto fue para Israel, entonces Palestina, 2 meses antes de que los nazis invadieran Hungría, de donde deportaron, recordemos, 460.000 judíos, muchos de los cuales no sobrevivieron. Una vez en Palestina, este Rebbe refundó la dinastía, primero en Tel Aviv, luego en Jerusalén. Actualmente su nieto, uno de sus nietos, Issachar Dov, es el rabí que dirige a los Hasidim de Belz desde 1966. Tienen muchas yeshivot, muchas casas de estudio talmúdicos, y son cercanos políticamente, por no decir son lo mismo políticamente que el partido Agudat Israel. Su actual sinagoga más importante, el Beit Midrash Agadol, está en la zona norte de Jerusalén, de Jerusalén, se inauguró en el año 2000, tiene una biblioteca muy extensa y tiene más de 100 rollos de la Torá. Intentaron, dentro de las modernas técnicas arquitectónicas actuales, que recordara un poco aquella primera sinagoga de Belz de 1843, como mencioné, que a la que también se le confiere, digamos, una impronta milagrosa, porque los nazis intentaron incendiarla cuando invadieron el Shtetl, no consiguieron terminar con el edificio, intentaron dinamitarla y tampoco lo consiguieron, y finalmente a los prisioneros judíos forzados los obligaron a desmontarla ladrillo a ladrillo, y así fue como desapareció. Entonces me parecía interesante contarle a Radio Sefarat, a los oyentes, esta pequeña historia, ¿no? Una historia de milagros. De milagros de este Shtetl, que mereció que Jacob Jacobson escribiera una letra, probablemente oriundo de Belz. Digo esto porque son muy pocos los datos que hay de este hombre. No es desde luego un poeta o un creador de letras de canciones renombrado ni conocido. Es una persona ligada a los ambientes teatrales de los que otras veces hemos hablado, del teatro yiddish. Nació en 1892 y murió no hace demasiado tiempo, en 1972, es decir, en la última parte del siglo XX. Solamente quería apuntarte una cosa. Jacob Jacobs, el autor quizás poca gente sabía de que es el autor de Mein Steiter Belz, pero es autor de una canción que ha alcanzado la fama internacional, que es Bei mir bist du schön. Bei mir bist du schön, efectivamente. En ambos casos creo que colaborando con el gran músico Alexander Olshanevsky. No, Bei mir bist du schön es con Shalom Secunda, pero eran músicos parecidos en su formación. Sí, y del mismo periodo. Sí, ¿verdad? Sí. Tenía entendido que Bei mir bist du schön era también con Olshanevsky. No, hay una anécdota muy graciosa con Bei mir bist du schön, porque al final Shalom Secunda vendió los derechos después de que la utilizó en una opereta, lo vendió por $30, y después su madre siempre se lo echaba en cara, dice que menudo negocio había hecho vender por $30 una canción que luego se grabó muchísimo y se toca tantas veces hasta el día de hoy. Pero vamos a volver a Mein Steiter Belz. Tú nos has hablado de Belz y del autor, pero a mí me gustaría saber un poco qué dice la letra de la canción. Sí. Bueno, la letra es, digamos, una canción que recuerda a Belz, al pueblecito, y dice algo así, como: cuando me pongo a recordar mis años de infancia, me aparece como en un sueño el aspecto que tenía la casita que antaño relucía.
¿Todavía crecerá el arbolito que yo mismo planté? Oh, Belz, mi pueblecito Belz, pequeño hogar donde disfruté de mis primeros años. Belz, mi pueblecito Belz, en mi humilde casita reía, jugaba con otros niños. Ay, y cada sábado corría, al igual que todos ellos, a sentarme bajo el verde arbolito a leer junto al río. Ay, Belz, mi pueblecito Belz, mi pequeño hogar donde tenía tantas cosas y donde tantas cosas hermosas soñé. La casucha debe ser vieja, debe estar invadida por el musgo. La casucha es vieja, no hay ni un cristal en sus ventanas. La casucha es vieja, sus paredes están vencidas, seguramente hoy no la reconocería. Ujú. Esta es la letra de Belz. Sabemos que el río Bug, donde está enclavado el shtetl, se menciona también en la canción, y esta es la letra, digamos, una canción de nostalgia. Sí, una canción nostálgica, exacto. Nostálgica al mismo tiempo del shtetl y de la infancia feliz del autor en el shtetl, que probablemente, como todas estas canciones de nostalgias, hemos hablado de otras que hacen referencia a puntos geográficos como Rumenia, y hay muchísimas en el repertorio de las canciones yiddish, encuentran eco ya sea en los oriundos del mismo shtetl o de shtetls cercanos o parecidos, que no se diferenciaban demasiado los shtetls de la Europa oriental. Claro, sí. En muchas cosas, ¿no? En este caso tenía esta característica especial de su sinagoga milagrosa y de su dinastía hasídica, pero bueno, otros tenían otras virtudes, digamos, entre comillas. Uh-huh. Sí, no, pero digamos que Belz en este caso, yo creo que para la mayoría del público eran todos los shtetl, o sea, sí, es una de las más conocidas con nombre de shtetl. Y además tiene una música muy agradable, una música exacto. Ahora vamos a hablar de la música. Muy cantable. Exacto, es una canción realmente muy buena de un compositor con una trayectoria musical impecable. En realidad esta canción apareció primero en una de sus operetas que se llamaba La canción del gueto. Y es del compositor Alexander Olshanetsky. Olshanetsky nació en 1892 en Odessa, en Ucrania, y murió en 1946. Pero ya, bueno, como era tradicional en los niños que desarrollaban ciertas aptitudes musicales, cantó en los coros de la sinagoga y luego empezó a tocar el violín a los 6 años, junto con otros instrumentos que conseguía. Luego llegó a tocar en la orquesta de la ópera de Odessa y con ella hizo giras artísticas por Rusia y Siberia. Mientras sirvió en el ejército ruso, como director de la banda del regimiento, viajó a Harbin, que es en Manchuria, en el noroeste de China, ya en el límite con Rusia, y allí se encontró con una troupe de teatro judío en yiddish, que el director era Peretz Sandler, que era también compositor, por ejemplo, de una canción en yiddish muy famosa que se llama Eli Eli. Cuando Sandler se fue a América a vivir, fue Olshanetsky el que lo reemplazó en esta localidad en Harbin y empezó a escribir canciones y música en yiddish para obras de Itzhak Kaplan como Tzurika Heim Kein Zien. Después hizo giras con este grupo por Siberia, por Japón, por China, por India, o sea, todo lo que era el Asia, con otra compañía de operetas rusas, y volvió a Harbin en 1921, pero al volver descubrió que el teatro ya no estaba allí, que se habían ido a los Estados Unidos, y entonces decidió también él emigrar. Sí, yo tengo entendido que emigró en el año 1922, lo que coincide con estos datos. Sí, porque en el 21 volvió de la gira y se encontró que no había nadie, que se había quedado sin trabajo, sin amigos, que todos se habían ido. Y bueno, al principio, como digo, en Estados Unidos empezó a contactar con el teatro en yiddish, y con ellos viajó, por ejemplo, a Cuba,
luego volvió a Nueva York y allí empezó a trabajar en teatros importantes, en Lenox, en Harlem, en el Liberty, en el Brooklyn, hasta que llegó al que era el más importante del centro de Nueva York, que era el National Theatre. Sí, también estuvo en el Yiddish Art Theater con Maurice Schwartz y sí, exacto. Fue una figura muy famosa en su época. Y es en esta época, especialmente en el año 29 al año 40, cuando él empieza a trabajar más, escribiendo, componiendo operetas, algunas originales, otras, por ejemplo, son versiones renovadas de clásicos, como una obra, el Bar Kochba de Goldfaden, que él remozó para estrenar en la radio. Luego todos los teatros de la Second Avenue, donde estaban los teatros en Yiddish, estrenaron obras suyas y fue de éxito en éxito. Digamos que junto con otro compositor que hemos mencionado hace poco, Joseph Rumshinsky, sí, eran los dos grandes nombres, los dos grandes de la música del teatro yiddish. Exacto. Ahora, tengo entendido que también escribió piezas litúrgicas, o sea, nunca se apartó de los coros sinagogales o de la música de sinagoga, además de todo esto, digamos, para el espectáculo. Uh-huh. No, sí, seguramente es así, porque la mayoría de los compositores de esta época hicieron el tránsito, digamos, de esto, la mezcla de la liturgia con lo popular, que era el klezmer, transformado tras la emigración en operetas musicales, algunas más de orden popular y otras de orden más serio o litúrgico. Serio, sí, había algunas con base, digamos, en la Torá, en historias bíblicas. Y digamos que aparte, gestas, ¿no? Exacto. Y digamos que aparte de este Mein Steht alle Welt, seguramente volveremos a él con otras canciones, entre ellas una que es muy famosa también, que se llama Ich hab dich zu viel lieb. Sí, te quiero demasiado, preciosísima canción. Una especie de tango no sé romántico. Por cuánto la vendió, pero desde luego... no por lo que valía. Seguramente. Bueno, pues esto ha sido lo que nos has contado hoy sobre Mein Steht alle Welt, esta preciosa canción de Jacobs y Olshanetsky, que hace referencia a este pueblo con esa historia tan larga y que aún perdura más allá de sus fronteras naturales hoy en día con sus descendientes. Efectivamente, los seguidores del movimiento se siguen llamando Belzer Hasidim. Exacto. O sea, Hasidim de Belz. De Belz. Pues nada, con esta referencia vamos a despedir el programa de hoy de Yiddishkeit Esencia Judía. Muchas gracias, Varda, por habernos traído esta preciosa canción. Gracias a ti, Jorge. Gracias a los oyentes de Radio Sefarat. Mein Steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab meine kindersche Jahre verbracht. Mein Steht alle Welt, in Urem stiebelig mit, alle kinderlich dort gelacht. Bei jeden Schabbos pfleg ich laufen dort mit der Trinne gleich, sitzen hinter dem grünen Bäumerle, leinen bei dem Tag. Mein Steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab die schöne Chaloiwe.
Jeden Schabbos pflege ich laufen dort mit der Trinne gleich. Sitzen hinter dem grünen Baum alle. Lehnen bei dem Tag. Mein Himmel Juren verbracht, mein steht an der Berg.